Isabelita, eran 12 abrazos, no para toda la iglesia. Ella quiere abrazarlos a todos, pero no va a alcanzar el tiempo. Saben, abrazar trae muchos beneficios. El abrazo perfecto, dicen algunos expertos, debe ser de 20 segundos. Pero no les los dije porque no habían terminado todavía. Se recomienda dar, si quiere, unos 12 abrazos en el día, porque el abrazo incrementa el vínculo afectivo y emocional. Saben que tuvimos una pareja que estábamos en un prematrimonial, a él nunca le enseñaron a abrazar, nunca le enseñaron a decir te amo. En cambio ella era muy amorosa y muy abrazadora y les costaba. Pero la única forma de aprender cuando no te han enseñado es haciéndolo. Se siente maluco, él decía que se sentía mal, pero la única forma de aprender es haciéndolo, o sea, abrazando, diciendo cosas bonitas a la otra persona. El abrazo activa el cuerpo mejorando la salud y provocando felicidad. Reduce los niveles de estrés y de tensión. A través del abrazo liberamos endorfina, oxitocina, serotonina y dopamina. Esa es, le llaman el cuarteto de la felicidad. Se reduce el cortisol y la adrenalina, que en grandes cantidades produce estrés. Así que hay que abrazar más. Une a las personas y las relaja produciendo una sensación de paz, tranquilidad y seguridad. El abrazo aumenta la autoestima y mejora el estado de ánimo. El abrazo es una terapia rejuvenecedora, así que las damas que quieren mantenerse jóvenes deben abrazar bastante. Estimula la oxigenación que alarga la vida de las células, por eso hay que abrazar. El abrazo fortalece el sistema inmunológico al favorecer la creación de glóbulos blancos. Reduce el riesgo de padecer demencia, así que entre más viejitos estemos, más debemos abrazar, porque nos va a ayudar a no tener problemas con el Alzheimer. Disminuye la presión arterial. En otras palabras, abrazar es regalar felicidad. Yo quiero preguntarles, ¿te gustaría a ti sentir el abrazo de Dios? Bueno, a Dios le gusta abrazar. Nosotros abrazamos y nos gusta que nos abracen porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y a Dios le gusta abrazar. ¿Cuán importante entonces es el abrazo de Dios para nosotros? La respuesta se encuentra en Génesis capítulo 1. Vamos a estudiar hoy Génesis capítulo 1. Les invito para que busquen en sus Biblias Génesis capítulo 1. El libro de Génesis fue escrito por Moisés. Y Moisés, como buen hebreo, cuando escribe siempre tiene en mente un propósito. Queriendo señalar Moisés lo más importante, escribió el capítulo 1 de la manera como lo escribió y como vamos a ver que lo escribió. Él quería resaltar que era lo más importante de la creación. Voy a hacerle la pregunta a ustedes. ¿Qué es lo más importante de la creación? ¿Quién? ¿Cómo? Por aquí oigo que el hombre, por acá que Dios. Bueno, vamos a descubrirlo en el libro de Génesis capítulo 1. Para poder llegar al punto central, el autor de Génesis en este capítulo recurre a una forma de escribir muy simpática. Él constantemente repite. ¿Y qué repite? En primer lugar repite, no sale. Eso, lo primero que repite él es la introducción. Noten la primera parte de la introducción, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay una introducción allí. De una vez él está diciendo de qué va a hablar. ¿Va a hablar de qué? De la creación.
Así que él lo primero que hace es hacer una introducción general. Pero cada día de la creación que va a estar en Génesis capítulo 1, él hace una introducción. Versículo 1 y 2. Es la general. Versículo 3 dice, y dijo Dios, una introducción. Dice quién lo dijo. Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, gracias. ¿Dónde se coloca? Yo creo que abajo, si lo necesito, gracias. Versículo 24, muchas gracias. Luego dijo Dios. Y versículo 26, entonces dijo Dios. Noten que hay una introducción constantemente repetida. Lo otro que se repite en el capítulo 1 es una orden. La orden es, versículo 3, sea la luz. Dios dio una orden. Versículo 6, haya expansión. Versículo 9, júntense las aguas. Versículo 14, haya lumbreras en la expansión. Versículo 24, produzca la tierra. Dios ordena y entonces las cosas vienen a la existencia. Y en el versículo 26 dice, hagamos al hombre. El otro asunto que se repite en Génesis 1 es el marco temporal. Versículo 3 dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Versículo 8, y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Versículo 13, y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Versículo 23, y fue la tarde y la mañana, el quinto día. Y versículo 31, fue la tarde y la mañana, el sexto día. El otro asunto que se repite es el relato de la ejecución. Dios dice, y así como Dios dice, así fue. Versículo 3, y fue la luz. Versículo 7, y fue así. Versículo 9, y fue así. Versículo 11, y fue así. Versículo 15, y fue así. Versículo 24, y fue así. Y lo último que se repite en Génesis capítulo 1 es una evaluación. La evaluación está en el versículo 10. Y vio Dios que era bueno. A Dios le gusta evaluar las cosas que hace. Versículo 18. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25. Y vio Dios que era bueno. Versículo 31. Ahí cambia un poco. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. O sea, Dios evalúa. Todas estas cosas, introducción, orden, marco temporal, relato de la ejecución y evaluación, son repetidas en el libro de Génesis capítulo 1. Pero cuando Él va a crear en el séptimo día, no hay repetición. Si ustedes llegan al capítulo 2, versículos 1 al 3, que pareciera más bien que pertenece al capítulo 1. Lo que pasa es que el que dividió la Biblia en versículos y en capítulos, pues lo hizo muy a su manera. Y después la Biblia se quedó así, pero parece que esta parte debiera pertenecer al capítulo 1. Y cuando llegamos al capítulo 2, no hay repetición de nada. No hay introducción, no hay orden, no hay marco temporal, no hay relato de ejecución, no hay evaluación. ¿Y por qué? Porque esa forma de escribir de Moisés está mostrando qué es lo más importante. Lo más importante es lo singular y que no se repite. Lo más importante es aquello que resalta por la forma como él escribe. ¿Y qué es lo que se resalta? El sábado, el tiempo santo. Porque en el capítulo 2, versículo 1 al 3, vamos a leerlo, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
que había hecho en la creación. ¿Qué es lo más importante de la creación? Lo que no se repite. ¿Y qué es lo que no se repite? El sábado. ¿Y el sábado a quién señala? Al Creador. Entonces, ¿qué es lo más importante de la creación? Generalmente la gente a veces piensa que es el hombre. El hombre es la corona de la creación, pero no es lo más importante de la creación. Lo más importante de la creación, según Génesis 2, del 1 al 3 y capítulo 1, es que lo más importante de la creación es Dios. Nosotros tenemos tierra, aire, sol, agua, porque alguien diseñó esas cosas tan lindas y bonitas para el ser humano. Dios es lo más importante en la Biblia de la creación, porque Él es el creador. ¿Qué es más importante, el cuadro o el pintor? Claro, el cuadro es muy lindo, usted lo admira, ve las cualidades del pintor, pero el pintor es más importante. Y lo que está señalando Génesis 1 y el comienzo de Génesis 2 es que lo más importante de la creación es Dios. Él es el diseñador. Vemos cosas tan lindas en esta tierra y nosotros decimos, bueno, realmente tiene que haber alguien maravilloso. Pero hay gente que dice, no, eso viene por evolución. Pues es muy difícil. Los médicos miran el ojo humano, que es una de las maravillas más grandes que Dios ha creado en el ser humano. Y dicen, oh, wow, el ojo humano es maravilloso. Tiene que haber un diseñador. Vemos un templo como este que es muy fácil de hacer, para unos más difícil que para otros, pero muchos pueden hacer un templo como este. Y decimos, esto existe porque hay alguien que lo diseñó. Vino en la mente de alguien. Bueno, pues el ser humano, solo esta máquina es tan maravillosa que tiene que haber un diseñador. Y apunta Génesis a ese diseñador. Lo más importante de la creación es que hay un creador que hizo los cielos y la tierra. Y lo lindo es que a él le gusta abrazar. Creó un día especial llamado sábado, porque él quiere venir a tener en ese día una comunión especial con su familia, con sus hijos. El sábado es el día de la familia. El sábado es el día que Dios espera que nosotros lo alabemos. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando vinieron a la existencia? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Adorar. Adorar al Creador. Voy a mostrar la importancia del sábado de la siguiente manera. Miren este cuadro. Vamos a ver este cuadro. ¿Cómo estaba la tierra cuando Dios llegó? Cuando Dios crea la tierra, está desordenada y vacía. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él lo crea. Esto es diferente a lo que creen la gente que rodeaba a Moisés allí en el antiguo cercano oriente. ¿Sabe qué pensaba esa gente? Esa gente pensaba que los dioses venían a la existencia después de que ya existía el cielo y la tierra. O sea, no son dioses creadores. Si hay algo que distingue al Dios de la Biblia de los demás dioses que habían en esa época, es que Dios es creador y Él está antes de la creación. Pero muchos de los dioses griegos vienen después de que todo está creado. Pero la Biblia presenta que todo, antes de que Dios viniera e interviniera, no había nada. Dios crea el cielo y la tierra y al principio cuando la crea está desordenada y vacía. Así que Dios viene para ordenarla. Bueno, esto tiene una aplicación también a nuestra vida. Yo no sé si hay alguien que tiene la vida desordenada y un vacío muy grande en su corazón esta mañana. Bueno, Dios como creador puede ordenar eso que está desordenado y puede llenar ese vacío que tú tienes en tu corazón, porque estaba desordenada y vacía la tierra y Él vino para ordenarla. ¿Qué fue lo que Dios creó el primer día? ¿Qué dice la Biblia?
creó la luz y con la luz creó el día y creó la noche. Pero noten ahora el equilibrio que Dios tiene en la creación. ¿Qué hace Dios el cuarto día? Lo que va a regir el día y la noche. ¿Y qué es lo que rige el día y la noche? El sol, la luna y las estrellas. En el segundo día Dios crea el mar y crea el aire. Pero el quinto día crea lo que va a vivir en el mar y en el aire. ¿Qué creó Dios? Los seres marinos y las aves de los cielos. Entonces, ¿notan el equilibrio? Un día con otro. El tercer día Dios creó la tierra y crea también la vegetación. ¿Y qué creó el sexto día? Pues lo que iba a vivir en la tierra. ¿Qué es lo que vive en la tierra? Dice Dios, creó los animales, dice el libro de Génesis, creó al hombre, creó a la mujer y les dio a comer semillas y vegetales. ¿Notan el equilibrio? Pero notan ahora que hay algo singular, algo que no está como en el equilibrio, algo que parece ser, podríamos decir, como lo que sostiene la balanza, si pusiéramos esto como si fuera una balanza. La base de todo, ¿cuál es? El Creador. Dios creó el día santo, santificó 24 horas. En ese día no hizo absolutamente nada. Ese día se lo dio al hombre para adorar, porque lo más importante de la creación es el Creador. ¿Y por qué? Porque Dios es egoísta y Él quiere todo para Él, la honra, la gloria. ¿Es por eso? No. Es que Dios quiere que esas criaturas que Él hizo lleguen a ser semejantes a Él. Lleguen a ser semejantes a Él. Hay varias lecciones en este asunto de cómo Dios creó todo con ese equilibrio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, proclama que Dios es el Señor del tiempo y del espacio. Por eso cuando Lázaro está muerto en la tumba, Él dice, mi amigo Lázaro duerme. Porque a Él no está sujeto al tiempo, no está sujeto al espacio. Nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio, somos seres limitados, pero Dios es ilimitado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, sugiere que Dios es eterno, que estaba allí antes de ese principio, porque Él es el principio de todo. Señala que lo más importante de la creación es el Creador. La creación existe porque hay un Creador. Dios crea. Y cuando lo hace porque Él quiere compartir todo lo que sabe, todo lo que Él puede crear con criaturas inteligentes semejantes a Él. Por eso nos creó a nosotros. En otras palabras, el séptimo día no es un apéndice de la creación. Lo que muestra este asunto de que el Creador es lo más importante al crear un tiempo santo, sagrado, es que Él quería que toda la tierra fuera un santuario. Toda la tierra. A veces uno piensa en el santuario como un pedacito chiquitico, un templo allí, pero no, Dios quería que toda la tierra fuera un templo sagrado y que todos miraran solamente a Él, porque a través de esa contemplación del verdadero Dios, el hombre podía cada día ser mejor y ser semejante a Dios. Hay un testimonio que en esta mañana yo quiero que alguien lo cuente. Yo que iba a contarlo, pero yo voy a permitir que la persona que le pasó lo cuente. Voy a pedirle a mi esposa que venga acá adelante y nos cuente cómo el descanso sabático afecta el cerebro. Porque es que a veces la gente dice, bueno, sí, eso está lindo en la Biblia, pero vamos a ver una evidencia actual de cómo el sábado afecta el cerebro. ¿Qué relación tiene el sábado con nuestro cerebro? Cómo el Creador no creó un día así nomás. No, es un día especial.
muy especial, no es cualquier día. Es un día maravilloso que Dios le dio a la familia. Escuchen bien, para la familia. Y si nosotros entendemos esto, nuestra familia va a estar más unida, nuestra familia va a tener más armonía, nuestra familia va a tener más felicidad. Porque la única forma de aprender a vivir en esta tierra es aprender a tener relación con el que creó la tierra. Cuando aprendemos a relacionarnos con Dios, aprendemos a vivir en esta tierra porque Él la creó y Él dice cómo es que el hombre debe vivir en ella. Vamos a escuchar este testimonio que le sucedió a mi esposa con una amiga. Yo digo que es mía, pero yo nunca he hablado con ella. Pero como es de mi esposa, yo creo que es amiga mía también. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? Disfrutaron mucho de la noche de descanso, ¿cierto? Qué rico poder ver la iglesia hoy ya plena. Es una bendición enorme del cielo. Lo que quiero contarles es una evidencia neurocientífica que encontró una compañera en este momento, pero en el momento en que yo la conocí porque estaba estudiando una maestría en resolución de conflictos y mediación. Y ellos abordan el conflicto a partir de la existencia de la primera pareja, el conflicto de la ruptura psicoemocional de Adán y Eva. Desde ahí lo aborda ella porque ella era cristiana en aquel momento, pertenecía a la iglesia evangélica, había crecido en la iglesia evangélica. Al haber crecido en esa iglesia, pues todo el tinte que como neuropsicóloga ella le pone a sus investigaciones, porque es neuroinvestigadora, ese tinte es cristiano. Y una de las cosas que ella hace con todas sus investigaciones es llevarla al campo espiritual para relacionarlas con su fe. Ahora ella ya no es más evangélica. Conoció verdades a través de la relación que hemos tenido durante todo estos años, porque hace por lo menos unos 15 años que yo la conozco. Es una mujer bien adulta. Ahorita mismo ella tiene 84 años, pero conversamos y escuchen bien, yo no conozco su rostro, yo solo conozco su voz, pero las conversaciones que tenemos no me dejan ver a una persona adulta, me dejan ver a alguien muy joven y su empatía conmigo, con mis necesidades y con el deseo de conocer a Jesús que ella tiene y es el que yo comparto con ella y ella comparte conmigo ciencia. Y escuchen bien, hace por lo menos unos 4 años atrás, ella compartió conmigo una investigación que hizo por su propia cuenta. Costó en el ámbito de la economía, costó para ella $64,000. Pero ella dice, es la investigación que he hecho con mayor gusto, porque por aquello de la pandemia, ella le tocó ir a hacer seguimiento a las investigaciones que los judíos hacen en una ciudad científica que existe en Israel. Y en esa ciudad científica ella tenía que hacerle seguimiento a las investigaciones que ellos venían haciendo durante la semana, pero el fin de semana o el día sábado, el viernes en la tarde, ella tomaba el rumbo de la investigación porque las investigaciones no se pueden parar, tienen que seguir su rumbo. Pero los judíos son demasiado celosos en el cuidado y la observancia del sábado. Ellos el viernes, llueva, truene o relampaguee, abandonan cualquier cosa y se van a tener su comunión con Dios. Y cuenta María Ángel que ella notaba que los viernes las investigaciones tenían como un estancamiento, ya como que no daba más. Como que no surgían nuevas ideas, como que había un pare en las investigaciones. Y aunque se seguía investigando, el resultado de la investigación venía después del día sábado. Cuando los judíos volvían el día domingo para continuar la investigación, su mente estaba tan lúcida y tan despierta que las soluciones que habían quedado sin resolver el viernes encontraban luz y salida para que la investigación fuera más eficaz. Eso creó en ella una intriga muy grande.
Y luego, estudiando la Biblia, se encontró en el libro de Éxodo capítulo 16, esa historia preciosa en la que Dios le da el maná como alimento al pueblo de Israel. Y cuando Dios le da el maná como alimento al pueblo de Israel, le dice: miren, por favor, todos los días de la vida va a haber provisión para ustedes. No tomen sino el que sea necesario para ese momento, porque si toman otra cantidad y no se la consumen, van a causar grandes problemas de salubridad en el campamento. Así que por favor, tomen la porción de cada día. Efectivamente, imagino yo que en el pueblo hubo personas desobedientes que tomaron la decisión de tomar más de lo que debían. Y efectivamente el maná, dice la Biblia, se corrompía, se podría y hedía. Así dice la Biblia. Pero resulta que la intriga más grande surgió en su mente cuando descubrió que Dios les dijo el día viernes: a diferencia de todos los demás días, ustedes pueden tomar el doble de la porción. La guardan bien guardadita, porque el sábado por ninguna razón caerá maná del cielo. El sábado es santo. Dios no trabaja en sábado. Y entonces efectivamente el maná se guardaba y no se corrompía, no se podría, no se dañaba, no causaba problemas de salubridad en el campamento. En la mente de María Ángel surgieron muchas preocupaciones. Ya yo había hablado con ella acerca de el sábado como día de la creación, no como creación de la ley de Moisés. En la ley de Moisés el sábado es como un recuerdo de lo que Dios ya al crear el mundo había creado, pero no como una existencia o como una creación del momento. Era un recuerdo. Las Sagradas Escrituras en Éxodo 20 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el sábado es santo de Jehová. Y no solamente habla de lo que nosotros debemos hacer, sino de la modelación de Dios. Como modelo, Dios estableció el sábado y lo guardó para que ustedes y yo, que necesitamos seguir un ejemplo y un modelo, podamos seguirlo. Pero lo más abismal fue lo que ella hizo. Ella se tomó el trabajo de analizar el cerebro durante las 24 horas del día sábado. Y para eso convocó y tuvo que pagarle a muchas personas de edades diferentes. Las primeras personas que vinieron fueron los judíos más ortodoxos, esos que ya tenían entre 60 y 80 años. Bien ortodoxos, cuidadosos del sábado. Y escuchen bien, cuando ella puso su cerebro en aparatos neurocientíficos de investigación, descubrió que el cerebro de ellos se repotenciaba en un 100%. Y ella dice que al observó que las mitocondrias, que son los elementos que transportan la energía de las células cerebrales o de las neuronas, se convertían en elementos nuevos cada 7 días en los judíos. Muy ortodoxos y muy cuidadosos del sábado. Así que no es cualquier día, hermanos. Salgan de la idea que muchos otros han dicho, es que a Dios se lo puede adorar en cualquier día. Eso no es verdad. La ciencia, la Biblia lo dice, y esa es la primera luz. Pero la ciencia hoy lo establece. El sábado no es cualquier día, y si no, analice su propia mente y descubra cómo se siente usted después de haber pasado un día de adoración, de entrega, de servicio, de amor, de bondad a Dios. Y usted se va a dar cuenta que el domingo usted está totalmente renovado, repotenciado. Y escuchen bien, por eso el día domingo ellos venían y traían la solución a todo lo que se había quedado inconcluso el viernes, cuando el nivel enérgico de las células del cerebro ya estaba agotado. Y eso proporcionaba para ella
una gran intriga, al punto que ella no solamente analizó judíos de 3 edades y descubrió que aún las nuevas generaciones, los últimos que ahora no son tan ortodoxos porque usan la tecnología, aún ellos repotencian su cerebro más o menos, creo que en un 68%. El primer grupo fueron los de 50 a 60 años y repotenciaban el cerebro en un 100%. El segundo grupo fueron los de 40 a 50 años y escuchen bien. No, este es el tercer grupo. El segundo grupo fueron de 50 a 60 años y en ellos se observaba una repotenciación del 80% en el cerebro de ellos. Y el tercer grupo, que fueron los más jóvenes, entre 40 y 50 años, y en ellos se observaba una repotenciación del 63% en esos cerebros aún. Ahora, qué rico, yo quisiera algún día poner mi propio cerebro en un sistema de investigación de esos para descubrirlo, porque ¿saben una cosa? Nosotros hemos guardado el sábado siempre. Yo nací en esta iglesia y le doy muchas gracias a Dios porque esa bendición ha sido muy grande. ¿Por qué se repotenciaba menos los de 40, 50 años? Se repotenciaban menos porque ellos son menos ortodoxos al guardar el sábado. Hacen otras cosas, ya no son tan sigilosos y tan cuidadosos, utilizan la tecnología en sábado, sobre todo eso. Y ella dice que eso ha hecho que el nivel de repotenciación baje, pero definitivamente el sábado no es cualquier día, es un magnífico día. Y escuchen bien, hermanos, no solamente pasó eso, sino que ella quiso saber qué había pasado en su propio cerebro durante más de 40 años que ella había sido evangélica y había guardado el domingo. Y escuchen bien, hay muy pocos cristianos en Israel, pero ella encontró un grupo de 18 personas y los puso a todos allí en el panteón de la investigación. Y al poner sus cerebros allí en ese proceso de investigación, descubrió que el cerebro de ellos durante las 24 horas del día de domingo se repotencia 0. No hay repotenciación neuronal. Y no es eso lo más importante. También en el entorno de Israel están los musulmanes que guardan el día viernes. Y ella convocó también un grupo de musulmanes que guardan desde el jueves hasta el viernes. Y también los puso en la investigación y descubrió que el cerebro de ellos no se repotencia absolutamente en nada. ¿Saben ustedes una cosa? Ese día ella descubrió que definitivamente necesitaba esta luz y que esta luz tenía que quedarse en su vida, no solo porque era un mandato divino, sino porque era algo que desde su conocimiento y desde la ejecución de lo que Dios le había dado como sabiduría, ella había descubierto. Y se fue inmediatamente donde el jefe y le dijo: mira, jefe, yo ya tengo edad para jubilarme y he decidido jubilarme porque a partir de hoy el sábado es santo y sagrado. Soy judía como los judíos que no trabajan el sábado. Así que tengo que irme porque no trabajo más nunca el sábado. Y entonces el jefe, que era judío, pues aceptó sus razones, pero le preguntó por qué había llegado a esa conclusión. Y entonces ella le mostró todo el proceso de la investigación que había hecho. Y escuchen, hermanos, ese día ese hombre le concedió inmediatamente la posibilidad de que ella se quedara siguiendo las investigaciones, pero no haciéndolas en sábado. Tienen que traer otras personas. Y escuchen bien, ella me dice: es lindo ver cómo a partir de esta investigación yo me he convertido en un problema para el sistema de investigación. ¿Por qué? Porque a otros que llegan, yo no puedo dejar de compartirles esta luz. No puedo dejar de compartirles esta luz. Entonces han venido muy buenos neurocientíficos, porque ella dice: mire, todo mundo piensa que es el Vaticano el lugar que más dinero maneja y que más poder tiene. Y eso no es verdad.
es este pueblo que, aunque aún están equivocados en muchos aspectos de la vida, esta gente ama a Dios, y a pesar de sus equivocaciones y de la forma negativa con la que a veces actúan, son personas que para ellos este día es santo, es sagrado y tienen esa bendición de Dios. Yo no sé Dios qué va a hacer con este pueblo, pero mientras yo pueda estar aquí, yo voy a vivir para guardar el sábado. Y miren, el sábado para ella es una delicia. Ella ha tenido el privilegio y tiene los recursos para pagar una barca el viernes en la tarde que la ponga en el mar de Galilea, y irse al mar de Galilea y recrear en su mente lo que los evangelios dicen de Jesús, predicando desde su barca a muchas personas alrededor del mar de Galilea. Y dice que es como si su mente se fuera allá, a ese momento en el que Jesús estaba ahí y ella está con Jesús en la barca. Me cuenta emocionada todo lo que siente cada sábado que ella sale de su lugar para ir a esos diferentes lugares donde el maestro estuvo, donde el maestro pisó, donde vivió sus años, sus 3 años y medio con los discípulos. Y disfruta mucho de ir a un barrio muy ortodoxo que ella dice que se llama Kiriat Jearim. Allí en ese barrio ortodoxo están todos los más adultos enseñándole a los niños que vienen creciendo el aprendizaje de la Torá, que son los libros de Moisés. Y eso no se lo aprende, eso no lo cuentan, eso los niños se lo aprenden de memoria, como parte de la formación cristiana que necesitan. Y es bien hermoso oír la historia desde la mente de los grandes contadores de historias para las nuevas generaciones allí, en ese barrio, con mucho cuidado, con mucha dedicación. Así que, hermanos, el sábado no es cualquier día, es el regalo más hermoso que Dios estableció desde la creación para cada uno de nosotros, y es el espacio en el que ustedes y yo podemos renovar cada fin de semana, cada 7 días. El sábado repotencia nuestro cerebro para ser nuevo para la semana siguiente. Muchas gracias. ¿Cómo les parece el testimonio? Maravilloso, ¿cierto? ¿Cómo se observa esa repotenciación en el cerebro? Voy a leer lo que mi esposa me dictó en alguna ocasión, porque ella era la que hablaba con María Ángel. Se observa un cerebro totalmente renovado, con mayor energía, con gran creatividad, con mayor ingenio y creación, con programación optimista para enfrentar la nueva semana, con alto nivel de rejuvenecimiento neuronal. Permanecen lúcidos hasta la vejez de manera asombrosa los judíos, con una gran capacidad de aconsejamiento positivo para las nuevas generaciones de judíos, con un alto potencial de memoria, con mayor capacidad de relajación y meditación, con mejores capacidades para aprender especialmente nuevos idiomas. Hablan el idioma oficial, que es hebreo, hablan árabe, hablan inglés, hablan arameo coloquial, griego coloquial y judeo árabe. En otras palabras, estas personas son bendecidas por guardar el día sábado. ¿Cómo guardas tú el sábado? ¿Para qué usamos nosotros el sábado? Saben, antiguamente cuando llegué a la iglesia se hablaba mucho de no comprar ni vender en sábado. Hoy parece que eso está pasando de moda. Pero la Biblia dice en el libro de Génesis, de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11, Dios le recuerda ese mandamiento que ahora se lo da al pueblo judío en Éxodo 20, pero ya vimos que es de la creación. No había pueblo judío, no existía Abraham, que fue el padre de los judíos, ni siquiera había pecado. Por tanto, el hombre, si no peca, vive por la eternidad, y por la eternidad tendría que guardar el sábado. Y ahora Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, lo libera. En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11 dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Dios vuelve y recuerda, el sábado no es cualquier cosa. Dios creó la luz porque sabía que el hombre necesitaba de la luz para poder vivir. No solamente para obtener la vitamina D. Es que yo veo que mi hija está hoy de rojo, mi esposa de negro, y veo muchos colores acá, porque hay luz. Y la luz nos ayuda a disfrutar de las cosas lindas de la vida. Necesitábamos la luz para disfrutar. Dios creó el aire en el segundo día, la expansión, porque sabía que el hombre sin aire no puede respirar, no puede vivir. Dios creó la tierra seca y con ella los árboles, la hierba, todo lo que podemos nosotros disfrutar para comer. Sabía que sin comida no podíamos vivir. Pero cuando Dios crea el sábado, sabe que sin el Creador el ser humano está destinado a autodestruirse. Porque sin el Creador la criatura se degenera. Cuando el enemigo de Dios, que era un ángel que estaba cerca de Dios, salió de las manos de Dios y dejó de estar con Dios, comenzó el enemigo, el diablo, a degenerarse con todos sus diablitos, con todos sus angelitos. Y si lo conociéramos hoy, veríamos cuán degenerado es. Su rostro ya no es el rostro hermoso de un ángel. Es que esos ángeles que brillan y son hermosos dependen de que tienen una comunión íntima y están muy cerca de Dios. Pero la criatura sin el Creador se degenera. Por eso es que Moisés, escribiendo el capítulo 1, señala que lo más importante de la creación es el Creador. La criatura para poder vivir depende del Creador. Lo más importante de este mundo no es los títulos que usted tenga, no es el dinero que tenga, es Dios. No hay otra persona más importante que Él. Por eso venimos a la iglesia a adorarlo, para agradecerle por todas las cosas lindas que nos ha dado durante nuestra vida y durante esta semana que ha pasado. Para agradecerle por el don de la salvación que nos ha regalado en Cristo Jesús. Ese es el día real de la familia. Hoy se quiere tener un día diferente, el día domingo. Y por eso quería que mi esposa leyera o nos hablara de cómo María Ángel, al hacer esta investigación, muestra que el cerebro humano aún hoy, después de más de 6,000 años de pecado, se regenera, se repotencia a través de la comunión con Dios en un día santo, un tiempo especial dedicado para Dios. No es cualquier día. Él sabe lo que hizo. Y si nosotros le prestamos atención a esto, por la gracia de Dios, pues viviremos mejor en esta tierra, porque el Creador es el que nos puede decir cómo vivir en lo que Él creó. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos pedirle a Dios que nos ayude para guardar el sábado y vivirlo en familia? Sí, porque el sábado es un día lindo para pasarlo en familia. No, a veces no tenemos mucho tiempo en semana para compartir, pero el sábado es un día hermoso para compartir comida, para compartir esas cosas que no hemos podido decir durante la semana, comunicarnos, para abrazarnos. Es el día cuando Dios viene a abrazar a su pueblo. Dedicó un día especial, porque Él en forma especial ese día viene para estar con nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos se sienten abrazados por Dios esta mañana? Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude, para que podamos sentir cada día de nuestra vida, pero en forma especial el día sábado, el abrazo de Dios que regenera, repotencia, cambia y transforma al ser humano. Dios les bendiga.